Encomendémonos al Señor para la palabra de Dios, que es lo importante entre nosotros. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, oh Señor, nos ayude, nos avive, abra nuestras mentes, nuestros corazones. Y a mí, Señor, permíteme solo estar centrado en tu palabra. Ayúdame para armar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos. Y sobre todo, Señor, danos un corazón dispuesto para obedecer. Ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero que recordemos rápidamente de qué hemos venido hablando en los últimos dos o tres sermones. Y hemos venido hablando de la roca. Hemos venido hablando de... Algún día me quitan eso y ahí no, algún día. De la roca. Vamos a hablar del fundamento sobre el cual nosotros armamos nuestra vida espiritual, construimos la casa de la vida espiritual. Y hemos venido hablando de que es muy necesario que nosotros entendamos lo que realmente es importante y de valor. Porque es que a veces nosotros le damos valor en la vida a cosas que no son importantes, que no tienen valor, que son oropel. Pero nosotros, como los vemos brillar, pensamos que eso es. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Lo hemos estudiado aquí en los sermones pasados. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo importante. Hacer la voluntad del Padre. Y la pregunta que realmente tenemos que hacernos nosotros es: ¿yo hago la voluntad del Padre? ¿Realmente me preocupo y busco hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios? Cuando yo militaba en la Iglesia Católica Romana, tomamos el texto de Mateo 6, donde el Señor nos enseña a orar, o sea, el Padre Nuestro. Y yo lo repetía como una oración y era una de mis oraciones favoritas. Y cuando me confesaba, el Padre casi siempre me ponía 10 Padre Nuestros de penitencia, el Padre Nuestro, y lo rezamos con Padre Nuestro. ¿Sabe en ese texto bíblico que no es una oración, sino el esquema para la oración? Dice: hágase tu voluntad. Una de las peticiones que Cristo nos enseñó a incluir en nuestras oraciones es que aprendamos a hacer la voluntad del Padre. A veces no le damos importancia a eso. Y hoy quiero que vamos juntos a Deuteronomio capítulo 29, para que empecemos eso. Entonces, porque el Señor Jesucristo dijo que quien hace la voluntad del Padre, Él lo compara con alguien que edifica su casa sobre la roca. Ese es el texto, ese es el contexto de lo que hemos venido analizando en estos días. Deuteronomio 29, 29. Es un versículo que usan para muchas cosas, pero vamos a ver hoy Dios qué nos indica con él para arrancar como introducción a nuestro sermón en este día. Ayúdenme todos a leer Deuteronomio 29, 29. Todos, vamos, ya hoy estamos dando tiempo para que busquen. Entonces, ¿ya estamos listos? Vamos todos, vamos. Las cosas secretas me interesan mucho dos cosas en este versículo, pero la que tiene que ver con nuestro sermón hoy es la última parte, después de la última coma. Vamos a repetirlo todos, después de la última coma, para que... ¿Me dan un gusto? ¿Me quieren dar un gusto? Y perdónenme, en el capricho son chocheritas mías, pero volvámoslo a repetir. Otra vez. Para que cumplamos
Es decir, en otras palabras, para que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la otra parte del versículo que me interesa? Esa partecita que dice, y para nuestros hijos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Los misterios de Dios son asunto de Él. Y así los vamos a dejar. Mas las cosas reveladas, lo que está en la Santa Biblia, lo que está en las Escrituras, es para nosotros. ¿Y para quién? Yo no sé por qué hay tantas personas que se rehúsan en creer en la bendición del pacto. No lo sé. Por todas partes en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se nos repite que la bendición de Dios, la voluntad buena de Dios para con nosotros, es para nosotros y para nuestros hijos. Y que si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, aquí está. Cuando yo les digo, hermanos, eviten leer libros, no es que yo sea enemigo de los libros. Si hay alguien aquí en este recinto que tiene libros, soy yo. Y si hay alguien que lee libros aquí en este recinto, soy yo. Lo que quiero enseñar es que usted primero tiene que aprender a usar este libro. Si usted se pone a leer libros de alta teología, pero usted no sabe dónde está Deuteronomio y tiene que demorarse 90 segundos para encontrarlo, perdóneme, no está listo para leer libros. Si usted no puede aplicar hermenéutica sencilla y clara a un versículo de la Biblia y encontrar el evangelio en él y aplicarlo a su vida, perdóneme, usted no está listo para leer libros. No está listo para oír sermones en YouTube. No está listo para ir a Google a preguntarle cosas. Primero domine este libro. Conózcalo. Aprenda a arrancarle los tesoros de la revelación para su vida. Esto es lo que cambia. Esto es lo que transforma. Esto es lo que limpia. Ese es todo mi esfuerzo. Eso es lo que les quiero transmitir. Es lo que les quiero dar. Es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón con sentido de urgencia que lo hagamos. Después de que estés sobre la roca, ponle todo lo que quieras. Porque ya tendrás el discernimiento. Ya tendrás la habilidad, ya tendrás el entrenamiento, ya tendrás la capacitación, ya tendrás el equipo necesario para incursionar en la palabra. No te van a engañar. Cuídense de los lobos. Los lobos son todos aquellos que los distraen de las cosas importantes. Los lobos son los que llaman su atención para otro lado y se olvidan del camino estrecho y de la puerta angosta. ¿Por qué cree que da tanta pereza estudiar este libro? ¿Por qué cree que la gente no se habitúa, no se disciplina a estudiarlo? Porque esto es puerta angosta. Porque esto es camino estrecho. Porque esto requiere disciplina. Porque esto requiere sacrificio. Es mucho más fácil coger el celular y YouTube. Es muy difícil levantarme a las 4:30 de la mañana, si no tengo más tiempo, y empezar a estudiar este libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Es muy difícil. Pero ¿para qué es la oración? ¿Qué es lo que le pide usted a Dios en su oración? Señor, dame la disciplina de ser un estudioso de la Biblia. ¿Qué fue lo que aprendimos aquí en esta cátedra? El verdadero cristiano se deleita ¿en qué? ¿En la ley de quién? ¿Y en ella medita cuándo? ¿Dónde está la revelación de Dios para usted y para sus hijos? En la Escritura. En la Biblia. El
El Señor Jesucristo le dijo a Satanás cuando lo tentó en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, citando Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, estamos llenos de distractores. Estamos llenos de una cantidad de cosas que no son importantes y nosotros le estamos dando demasiada importancia. Las cosas secretas son de Dios y están en su fuero, mas las reveladas están aquí. ¿Y sabe para quién son? Para nosotros y para nuestros hijos. Los hijos están incluidos en el pacto. Los hijos son parte del plan de Dios. Los hijos son diseño del Señor. Y no hablo solo de hijos biológicos, hablo de hijos espirituales también. Estamos en el texto de Mateo, ¿no es cierto? El domingo pasado, Mateo 7, por favor. A sus Biblias, Mateo 7. Recuerden entonces que en el contexto está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice: y en el último día me dirán algunos, en aquel día me dirán algunos: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Y estábamos diciendo en el sermón pasado que esas son partes a las que no debemos darle tanta importancia. Porque se acuerdan cuando los discípulos vinieron, y hablamos de eso en el sermón pasado, se acuerdan cuando los discípulos fueron comisionados, incluyendo a Judas Iscariote, de que fueran y tuvieran dominio sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre todas esas cosas. Ellos volvieron contentísimos porque habían podido hacer todas esas cosas. Y el Señor, ¿qué les dijo? No se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Ustedes se acuerdan una vez que él estaba predicando en la sinagoga y de pronto María y los hermanos de él estaban afuera y querían verlo y no podían entrar porque estaba llena la sinagoga, y alguien le dijo: Señor, Señor, afuera está tu mamá y tus hermanos. Y él dijo: ¿quién? Tu mamá y tus hermanos. Mi mamá y mis hermanos. ¿Y quién es mi mamá y mis hermanos? Dijo: todo el que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi mamá y ese es mi hermano. Le damos tanta importancia a la familia, ¿no? Y claro, es importante, no estoy diciendo que no. Pero hermanitos, ¿cuántos de ustedes ponen la familia por encima de Dios? Por encima de Cristo, por encima del conocimiento, por encima de la disciplina, por encima. Entonces aquí en Mateo, miren el versículo 28, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 29. ¿Por qué se admiraban? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe de dónde venía la autoridad de Cristo? La autoridad de Cristo venía de la palabra de Dios. Él solo usaba la palabra. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos citaban al rabino tal, de tal fecha, de tal época, y que escribió tal cosa. Pura tradición. Bueno, cuando yo les digo, ustedes a veces le dan más importancia a un buen libro, y hay muy buenos libros, muy buenos, buenísimos, pero ustedes le dan más importancia a un buen libro que a la Biblia. Yo no sé si alcanzan a entender qué es lo que quiero combatir. ¿Por qué? Porque usted que lee tantos libros, su vida no cambia. Pero si usted lee la Biblia
Y si usted la estudia y la escudriña, le aseguro que su vida cambia. Porque es la herramienta del Padre para limpiarlo. En el mundo entero los pastores estamos angustiados porque tenemos una cantidad de cristianos consumidores y pocos cristianos productores. Pues la causa, ¿dónde está? La causa está en internet y la causa está en los libros y en lo que dicen otros. La causa está en que nos vamos alejando con afectación de piedad de lo que es la fuente de la vida. Eso es lo que está pasando. Estamos celebrando los 500 y pico de años de la Reforma. ¿Y cuál fue el principio de la Reforma? La sola ¿qué? Escritura. Pero hoy no es la sola escritura. Hoy es el poscristianismo, es decir, el cristianismo muerto. Una gran cantidad de gente preparadísima, intelectuales, académicos, con libros en la cabeza, con conceptos de alta teología, pero su corazón lejos de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Una vez que el Señor comenzó a decir, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Saben lo que hizo el pueblo? Se fueron. Lo dejaron solo. Dijo, esta doctrina es imposible. Y el Señor Jesucristo se asustó, ¿no es cierto? Se preocupó como el pastor Leonel cuando ve poquita gente en la iglesia. Preocupa. No, tranquilo, sereno. Voltea a mirar a sus discípulos, a sus 12, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba diciendo, si ustedes no entienden y no aceptan y no creen que yo soy el pan que hay que comer y la sangre que deben beber, pues hombre, chao. Hasta luego. ¿Por qué creen que las iglesias de la Reforma tienen tan poquita gente? Porque la gente no soporta la doctrina. Sencillamente por eso. Porque hoy hay una ola tremenda de querer tener un Cristo, un evangelio y un Dios a nuestra manera. Como nosotros lo concebimos. Terminó Jesús y la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Yo no sé si ustedes pueden ver la autoridad de Cristo en la predicación de la palabra, con celo, guardada con celo, para que sea solo la palabra. Entonces prestemos mucha atención a aquellos que hablan de un camino amplio y una puerta ancha y fácil. Tengamos mucho cuidado con aquellos que le dan toda la importancia a la profecía, a la expulsión de demonios, a los milagros. Tengamos cuidado de aquellos que buscan con tradiciones mover a la gente y no con la palabra. Él nos dijo, cuídense. Tengan cuidado porque van a haber falsos profetas, falsos maestros, a quienes yo no conozco y a quienes yo no instituí. Jesús basaba su enseñanza únicamente en la palabra de Dios. Les vuelvo a traer a la memoria el Salmo 1. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que nos examinemos hoy. Yo también. Yo me deleito en la palabra de Dios. Yo medito en ella de día y de noche. ¿O usted cree que eso es una exageración? Se le fue la mano al Espíritu Santo cuando puso ese versículo ahí en la Biblia. Esa es una carga que usted no puede llevar. Es algo que lo oprime, que lo aplasta.
Si este es el caso de que usted lo aplasta la palabra de Dios, la disciplina del estudio, si eso le es a usted un problema muy grave, déjeme llevarlo a Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si para usted la voluntad de Dios no es buena, si para usted la voluntad de Dios no es agradable, si no es perfecta, si es una carga insoportable, déjeme decirle, su mente no ha sido cambiada, no ha sido renovada. Ya estamos cerquita de Navidad, ¿no? Ahorita a finales de octubre y principios de noviembre empiezan a sonar los villancicos, ¿no? Y empiezan las bolitas brillantes y los moñitos lindos y bueno, tanta cosa, árbol de Navidad y no sé qué más cosas. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que dijeron los ángeles en coro a los pastores la noche de Navidad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Buena. ¿Y qué acabamos de leer en Deuteronomio 29:29? Las cosas ocultas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, a fin de que aprendamos a cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cómo quiere aprender a cumplir la voluntad de Dios si usted no ama la Biblia? Si usted no se disciplina para estudiarla. ¿Se acuerdan lo que Mateo aquí en el capítulo 7 está diciendo? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Vayan a San Juan 14. Vayan a San Juan 14. Uy. ¿Ya está en San Juan 14? 24, versículo 24. Leámoslo, pero leámoslo con atención, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Cuando es palabra de Dios es el Espíritu Santo, no yo. A ver, Juan 14:24, todos, vamos. El que... Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo cada rato dijo, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre. ¿Qué fue lo que dijo en la agonía en el huerto de Getsemaní? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren lo claro que está el versículo. Yo no sé dónde está la dificultad. ¿Hacemos un curso de alta teología para entenderlo? ¿O cómo hacemos? ¿Cuántos libros necesitamos consultar para entender esto? ¿Cuántos? Dígame. O ya lo entendieron clarito. Dice, el que no me ama no guarda mi palabra. Entonces la pregunta obligada, ¿cuál es? Ole, ¿yo guardo la palabra? ¿Cómo la va a guardar si no la conoce? ¿Cómo la va a guardar si ni siquiera sabe buscar en la Biblia? ¿Cómo la va a guardar si no la lee? Es más, ¿cómo la va a guardar si no la ama? Perdón, estoy dando mucho garrotazo, porque después les voy a dar una bendición pastoral. Pero necesitamos confrontarnos con la verdad. Estamos en una época de tanta tiniebla, estamos en una época tan tenebrosa, estamos en una época tan peligrosa que necesitamos confrontarnos con la verdad. ¿Dónde están sus hijos a esta hora?
¿Dónde están tantos hermanitos que no vinieron hoy? La política los tiene muy ocupados. No los voy a criticar, ¿no? Ellos sabrán cómo hacen allá, pero lo que quiero decir es, ¿hasta cuándo el amor, la gratitud no me imponen a mí una dulce carga para honrar a mi Dios? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, no por pretensión, ni por arrogancia, ni porque yo esté buscando nada. Yo no estoy buscando nada. La palabra que yo les comparto aquí, con amor, con alegría, con fidelidad, cada domingo, tampoco es mía. No es mi palabra. No es mi palabra. Mi prioridad es su seguridad de salvación. Mi prioridad es que ustedes no se engañen ni sean engañados. Mi prioridad es que aprendan a cuidarse de los lobos. Mi prioridad es que ustedes se mantengan firmes sobre la roca, la piedra angular que es Cristo, no sobre ninguna otra cosa. La sola escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Jesucristo, solo la gloria de Dios. Ese es el resumen de nuestra teología. Me quedan unos poquitos minutos. Hablemos un poco sobre la roca. Porque dice el Señor, dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y ustedes escucharon ahora 8 días de lo que fueron las lluvias, los vientos, los arroyos, el agua. Una casa se cayó y la otra quedó bien. Hablemos un poco sobre la roca, el fundamento firme, la piedra angular. Vayan al libro de Daniel, la lectura que hicieron hoy día. Daniel. No Daniel Cruz, sino Daniel el profeta. Capítulo 2, versículo 31. Ahí vamos a arrancar. Esa fue la lectura que ustedes proclamaron hoy. Tú, oh rey, dice el versículo 31, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Ustedes saben que el rey Nabucodonosor había soñado, pero se le había olvidado lo que había soñado. A veces nos pasa así a los viejitos, ¿no? Soñamos y se nos olvida lo que soñamos. Entonces, pero el rey Nabucodonosor sabía que había soñado algo interesante, muy, muy impresionante. Y tenía esa picazón de saber qué era. Y estaba tan desesperado que ya tenía en fila, en capilla de espera a todos los sabios del reino y los iba a matar. Porque ninguno podía adivinarle el sueño. Entonces viene Daniel viene y dice, bueno, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, es decir, era algo muy destacado, muy impresionante, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Oiga, era sublime, pero al mismo tiempo era terrible, ¿no? Daba miedo. Bien, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Yo no sé si ustedes han oído esa expresión tan frecuente que dice ídolos con pies de barro, ¿no?
Bien, se está refiriendo entonces aquí a esta figura que el rey había visto, que no recordaba, y ustedes saben que la interpretación de Daniel nos va a decir que esto se refiere a varios reinos, a varios imperios y a la caída de esos imperios, etcétera, etcétera. Pero ese no es, el fin de hoy no es escatología, el fin de hoy es vida cristiana. Versículo 34, y ahí sí vamos a ponerle mucho cuidado. Estaba mirando la estatua, ¿no? Estaba mirando hasta que una, ¿qué cosa? Piedra fue ¿qué? Cortada, no con mano. Y esta piedra, ¿qué hizo? E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los que desmenuzó. Hermanos, ustedes pueden comenzar a entender que Cristo es esa piedra. Ustedes pueden comenzar a entender que Cristo ya ejerce su reinado. Usted puede ya pensar que Cristo es el que derriba todo ídolo de pies de barro, por grande, por grotesco que sea. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ir a Daniel 8, hablando de esto de la piedra no cortada con mano, ¿no? Daniel 8, mire el versículo 25, 18-25, dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Hermanos, ¿qué es lo que hacen hoy muchos de los llamados políticos o líderes del mundo? Engañan, manipulan. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe. Yo no sé si ustedes notan que ese príncipe está con mayúscula. Entonces se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero ese príncipe de los príncipes es la piedra cortada no con mano, es Cristo. Dice: pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Vamos a Zacarías, hablando de la piedra, hablando de la piedra cortada no con mano, ¿no? Zacarías 4:6. Este era un corito que cantábamos en la selva cuando yo era misionero en los años 80. Los hermanos de allá lo cantaban con una gracia extraordinaria. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿qué es lo que dice? A ver, todos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con una piedra que no cortan las manos humanas. Es con el espíritu, es con el poder de Dios. Esa roca desmenuza, esa roca aplasta. El que se pone sobre la roca permanece, pero al que le cae la roca lo aplasta, lo desmenuza. ¿Usted está edificando sobre la roca o está esperando que la roca le caiga encima? Si la muerte física lo sorprende muerto espiritualmente, la roca te cae encima. Salmos capítulo 2, versículo 9. Salmos 2:9. Salmos 2:9. Todavía me quedan unos minuticos. Salmos 2:9. Y por favor ayúdenme en todos. ¿Ya encontraron? Los espero más. Salmos 2:9. Todos, vamos a leer todos. Los quebrantarás. Hermanos, solo hay dos alternativas. O construyes con Cristo o Cristo te desmenuza.
Levantas tu vida espiritual sobre la roca y aunque vengan los vendavales más terribles, vas a mantener en pie o vas a cimentarte en la arena, en los sentimientos, en las cosas que te gustan, en el fervor de muchas cosas y no en el amor a la roca, caerás. La roca. Volvamos a Daniel, capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las ceras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Hermanos, ¿se acuerdan del Salmo 1? Ese Salmo 1 tiene enseñanza para esta vida y la otra. ¿Se acuerdan del versículo 4? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso dice el Salmo 1. El justo, el que se deleite en la palabra de Dios, el que medite en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué está diciendo Daniel aquí? Otra vez del tamo. La estatua sublime y horrorosa fue destruida. Fue destruido el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro, porque fueron como el tamo de las ceras de verano. Pero ¿qué dice a renglón seguido ahí en el 35? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cristo. Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos con presencia del rey. De él diremos en presencia del rey. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Y si notan, ese rey de reyes está con minúscula. Estamos hablando de Nabucodonosor. Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Le parece a usted que tenemos un muy buen gobierno, cabeza de oro o de hierro, de plata o qué? No, bueno, ustedes analicen, yo no voy a decir más nada. Pero eso es lo que le está diciendo Daniel en la interpretación de la visión del sueño a Nabucodonosor y le está diciendo: Dios en su soberanía te dio poder, te dio señorío. Es que, hermanos, el que gobierna aquí es Dios, no son los hombres. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego, bueno, comienza a hablar de los imperios que van a pasar. Me interesa que saltemos al 43. Al 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, unidos pero no unidos, ¿no? Cada uno en sus intereses. El versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Oigan la palabrita que sigue: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermano, ¿dónde
tiene su mirada. Tiene su mirada y le da valor a esta tierra y a esta vida que se acaba, que pasa, que va a ser desmenuzada y pasada por fuego, o le da valor a lo que viene. De eso se trata. ¿Dónde tiene su fe? ¿Dónde tiene su esperanza? ¿Qué es lo que cree? ¿Dónde está su vida espiritual? De eso se trata. Concluyamos con el versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro del bronce, el barro, la plata, el bronce, el hierro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El versículo 46 es impresionante, impresionante. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Me hubiera gustado ver eso. A Nabucodonosor, el gran emperador, el gobernante más poderoso de la época, con su frente en la tierra, humillado ante el siervo de Dios. Nabucodonosor creyó el mensaje que Dios le mandaba por medio de Daniel. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que si usted se pone sobre Cristo, usted tendrá firmeza y garantía de permanecer? ¿Usted cree que si la roca que no fue cortada con mano le cae a usted encima, usted desaparecerá? ¿Lo cree o no lo cree? Terminemos por hoy con Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Les voy a dar espera para que busquen. Gloria a Dios por los jóvenes, ¿no? Los jovencitos están hechos un hacha. Muy bien, bien. Apocalipsis 11:15, todos, vamos ya. El séptimo ángel debimos haberlo leído con más entusiasmo. ¿Usted quiere reinar con Cristo? Ponga su vida sobre la roca. Haga la voluntad del Padre. Humíllese como Nabucodonosor. Pida de rodillas que lo haga obediente a su palabra. Pongámonos de pie y vamos a repetir Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Pongámonos de pie. Todos, con entusiasmo, con alegría, porque esta es nuestra esperanza. El séptimo ángel amén. Padre Celestial, enséñanos a ser obedientes. Ayúdanos a amar tu palabra por encima de cualquier otra cosa. Y ayúdanos, oh Dios, conforme a tu promesa y al pacto, para que sean escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte y a proclamar a Cristo y a exaltarlo con nuestra obediencia
como Él lo hizo por nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.